Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos futboleros. Bienvenidos a Línea de 5, capítulo número 2 del programa. Un poco más distendido ya después de haber pasado el debut. Quien les habla, el líbero Cristian Fernández. Para hoy tendremos 4 temas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar del fallecimiento de Julio Humberto Grondona. Hablaremos de su paso por la Asociación del Fútbol Argentino y la historia que lo llevó tanto a comandar durante 35 años la presidencia del fútbol nacional, como llegar también a ser vicepresidente de la FIFA. Como segundo tema tendremos el torneo de transición de Primera División, que tuvo que postergarse una semana más debido al fallecimiento mencionado anteriormente del presidente de la AFA, Julio Grondona. Y contaremos también cómo se encarará el próximo torneo a partir del año 2015 con 30 equipos en la Primera División. Como tercer tema hablaremos de San Lorenzo y la Libertadores, no solo basándonos en la final que tiene que jugar con el Nacional de Paraguay, sino remontándonos a tiempos pasados y el principio de este karma que tiene el Ciclón con la copa más importante a nivel latinoamericano. Como último tema hablaremos de la llegada de Marcelo Bielsa al Olympique de Marsella en Francia y el revuelo que generó en la ciudad. Pero antes de comenzar vamos a presentar al plantel que conforma Línea de 5. En primer lugar presentaremos a nuestro stopper izquierdo, el señor Manuel Alfieri. ¿Cómo andás, Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Bueno, vos hoy nos vas a hablar en primer medida del fallecimiento de Julio Humberto Grondona, que deja después de 35 años la Asociación del Fútbol Argentino. Exactamente, vamos a hablar de la muerte de Grondona, una persona muy importante, el llamado patrón del fútbol argentino, el dueño de la pelota. Vamos a contar cómo llegó Grondona a ser presidente de la AFA. También vamos a hablar un poco de las relaciones políticas que fue forjando a lo largo de su presidencia, de los resultados que obtuvo como director, como titular de la AFA, también de su desempeño como vicepresidente de la FIFA y jefe de las finanzas del polémico organismo que rige el fútbol internacional, y por último nos vamos a referir a las polémicas que ensombrecieron el paso de Grondona por el fútbol, ¿no? Perfecto, Manuel, bienvenido entonces al segundo programa de Línea de 5 y déjame presentar a tu compañero, al señor Facundo El Cufa Lousao. Bienvenido, Cufa. ¿Cómo andás, Pollo querido? Muy contento otra vez de estar con ustedes. Yo te voy a hablar un poquito de lo que es el próximo torneo de transición, que bueno, por el fallecimiento de Julio Grondona, comienza el viernes 8 de agosto. También te voy a contar cómo se reforzaron los principales equipos, quiénes son los candidatos, cuáles son los principales objetivos de los mismos. Recordemos que no hay descensos en este torneo de transición. Y te voy a contar qué hay detrás del nuevo torneo que va a comenzar en febrero del 2015, donde va a haber 30 equipos en la Primera División. Perfecto, Cufa, como siempre, bienvenido entonces. Y también Manuel nos va a hablar luego de la histórica final que va a presenciar San Lorenzo por primera vez en su historia frente a Nacional de Paraguay, relacionándola con el inicio de la Copa Libertadores allá por los años 60 y una especie de entrega que tuvo el Ciclón en ese entonces. Exactamente, Pollo, vamos a tratar de contar una pequeña historia, pero que en realidad es muy grande para San Lorenzo, porque sí, efectivamente en el año 60 los dirigentes del Ciclón podríamos decir que regalaron una semifinal de Copa Libertadores. O sea, la primera chance que tuvieron justamente en el primer campeonato sudamericano que se jugó en la historia fue casi regalada por los dirigentes de San Lorenzo a cambio de $50.000. Y además nos hablarás de la llegada de Marcelo Bielsa al fútbol francés, al Olympique de Marsella. Exactamente, el último tema para cerrar Línea de 5 en esta jornada va a ser la llegada de Bielsa al Olympique de Marsella. Vamos a hablar un poco de la revolución que causó la llegada del Loco al equipo de Marsella. Excelente, Manuel. Y entonces damos oficialmente la bienvenida a los oyentes de Línea de 5, escuchando el primer tema de esta jornada. Esto es Instinto de El Bordo. Sentís algo que grita en tu interior.
Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz, humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Acá, con el sol amaneciendo, yo sigo acá, con el sol apareciendo, voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar, a rescatarme del vacío existencial, a ser instinto y libertad. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Continuamos en Línea de 5 y vamos a hablar del primer tema, el fallecimiento de Julio Humberto Grondona y su historia en la Asociación del Fútbol Argentino. Para ello, le voy a ceder la pelota a mi compañero, el señor Manuel Alfieri. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Pollo. Sí, como bien decías, vamos a hablar de la muerte de Grondona, el último 30 de julio. Grondona murió a los 82 años, tuvo un ataque cardíaco, como todos lo sabemos. Y bueno, vamos a contar un poco cómo fue la historia de Don Julio, como así lo apodaban, al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y también como vicepresidente primero de la FIFA. Bajo el mandato de Grondona como presidente de la AFA, pasaron 15 mandatarios en la República Argentina. Grondona llegó al puesto con la dictadura militar, pasó por el alfonsinismo, el menemismo,
y murió, bueno, en estos días bajo la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? Con todo supo convivir y crecer. Es más, una vez dijo: llevo tanto tiempo al frente de la AFA como el Papa en la Iglesia. Lo cierto es que finalmente durante su mandato pasaron no uno ni dos, sino 3 papas por el Vaticano. Pero lo interesante de la historia de Grondona es contar un poco cómo llegó a esa posición, ¿no? Cómo llegó a presidente de la AFA y a vicepresidente de la FIFA. Bueno, Grondona nació en Avellaneda. Fue en sus años ya de adultez dueño de una ferretería en Avellaneda, se acercó muy pronto al mundo del fútbol y fundó junto a otros dirigentes el Club Arsenal, ¿sí? En los años 50, más precisamente en el año 1957. Ya en el año 1976, don Julio llegó como presidente de Independiente, club del que era hincha además, ¿no? Pero en 1979, tras la victoria de Argentina en el Mundial 78, se hizo con el mando de la AFA. Un cargo que ya no soltaría hasta su muerte. Grondona llegó al poder de la mano de la Junta Militar, que en su momento estuvo presidida por el genocida Jorge Rafael Videla. Quien lo puso como presidente de la AFA fue el represor Carlos Alberto Lacoste, uno de los organizadores del Mundial 78. Bajo el lema Todo pasa, que llevaba casi tatuado en un anillo que lucía en la mano izquierda, el conocido anillo del Todo pasa de Grondona, don Julio manejó el fútbol argentino con una conducción hiperpersonalista, autoritaria y antidemocrática de principio a fin de su mandato, en el que prevaleció básicamente el amiguismo, el acomodo y el nepotismo, es decir, la ubicación de familiares en puestos clave, ¿no? Esto es algo que vemos hoy en día con la ubicación de su hijo, Humbertito Grondona, como mandamás de la Sub-20 argentina. Como decíamos, Grondona presidió la AFA al estilo Luis XIV. El lema favorito de Luis XIV era "El Estado soy yo". Y era un personaje, según cuentan los que lo conocieron y según se difundió en muchas ocasiones en medios de comunicación, era un personaje corleonesco. Es decir, un tipo que te atendía o que atendía a los dirigentes de todos los clubes de primera división, de la B, de la C, de la D, en una de sus estaciones de servicio en Avellaneda. Ahí tenía un cuartito de 3 metros por 3 metros con una mesita y 2 sillas. Los dirigentes le pedían de todo, sentados en ese mismo cuartito, ya sea dinero para sus clubes o que un árbitro no los dirigiera o que un árbitro, o pedía árbitros, ¿no? O pedían árbitros. Porque de hecho Grondona hasta julio del año pasado fue presidente del Colegio de Árbitros. Y él constantemente en esta característica que fue clave, digamos, para su mantención en el poder durante 35 años, fue esto de conceder favores, ¿no? De idas y vueltas constantes. El estilo de Grondona no tuvo oposición. En 35 años, apenas una vez se presentó un candidato. Un tal Teodoro Nitti, que era un ex árbitro que ya falleció, que compitió con él y perdió en su momento 39-1. En 2011, en una situación muy poco clara, tuvo otro momento de tensión como presidente de la AFA, que fue cuando Daniel Vila se autoproclamó. Hace poquito. Sí, hace muy poco. De hecho, era un tema que se fogoneaba mucho en el programa de Alejandro Fantino. Sí. Cuando Daniel Vila se autoproclamó presidente de la AFA por, según dijo, los votos de los clubes no afiliados. Pero al final todo quedó en anécdota. Pero si te parece, te cuento un poquito cómo fueron las relaciones políticas de Grondona a lo largo de sus 35 años como presidente de la AFA. Grondona estaba afiliado al radicalismo desde el año 1964. Pero a pesar de eso se sacó fotos con todos los presidentes y de todos los colores políticos. Ya sea desde el genocida, como ya dijimos, Videla, hasta el presidente democrático Alfonsín, Carlos Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina. En su momento los radicales le ofrecieron ser intendente de Avellaneda, pero el rechazo de don Julio fue muy claro. A la AFA no la cambio por nada, dijo. En ese entonces don Julio era partícipe del fútbol para pocos, las transmisiones pagas y las repeticiones los domingos por la noche. El famoso pay-per-view. Exactamente. Pero hace unos años cambió de postura. Abandonó el contrato que tenía con la empresa del Grupo Clarín y se subió al carro del fútbol para todos, que ahora es gratuito y disponible para todo aquel que pueda sintonizar la TV pública. ¿Qué resultados tuvo Grondona como presidente de la AFA a lo largo de sus 35 años? Bueno, al frente de la entidad, el seleccionado mayor consiguió el Mundial de México de 1986, todos lo sabemos, de la mano de Diego Armando Maradona. Fue finalista en Italia 1990 y recientemente en el último Mundial en Brasil 2014, donde perdió con Alemania. Los seleccionados argentinos se adjudicaron además las Copas Américas de 1991 y 1993, las medallas doradas de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de Beijing 2008.
Fueron campeones mundiales los seleccionados sub-20 en Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007. Todo eso con el tándem Tocali-Pekerman. Pero a partir de la partida de Pekerman de los seleccionados juveniles, estos equipos fueron perdiendo trascendencia e importancia, al punto de que hoy llegaron a ser dirigidos por, como decíamos antes, el hijo de Grondona, uno de los hijos, Humbertito Grondona, responsable de los últimos penosos resultados que los pibes tuvieron en cada competición sudamericana y mundial. Si uno tuviese que definir la gestión de Grondona al mando de la AFA, podríamos decir que fue de improvisación constante. Te voy a mencionar, por ejemplo, los 10 técnicos que pasaron a lo largo de la gestión Grondona. Fueron 10 en total y de todos los estilos. Pasó Menotti, pasó Bilardo, Basile, Pasarela, Bielsa, Pekerman, Basile, Maradona, Batista y por último Sabella, que renunció hace unos días. Grondona también tuvo un cargo muy importante como vicepresidente de la FIFA y como jefe de la Comisión de Finanzas. A ver, para que se entienda, jefe de la Comisión de Finanzas significa la persona que manejaba el dinero que pasa por la FIFA, un organismo multinacional con unas arcas importantes, ¿no? de regalías por torneos organizados, por publicidad y demás. Sí, además consultado en las decisiones importantes por Joseph Blatter, presidente de la FIFA. Sí, muchas veces se dijo que Grondona en realidad era un presidente de la FIFA sin tener ese título, ¿no? Por el nivel de influencia que tenía sobre las decisiones que se toman al interior de la FIFA. Grondona construyó una carrera muy exitosa en la FIFA, esto hay que decirlo. Primero llegó de la mano de Joao Havelange como vicepresidente y luego mantuvo muy buenas relaciones hasta el día de su muerte incluso con el actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Como decíamos, Grondona llegó a vicepresidente de la FIFA, pero también a jefe de la Comisión de Finanzas. Ahí Grondona manejaba un presupuesto y un volumen de negocios superior, escuchen bien, a los $1.000 millones anuales. Grondona era muy criticado por las decisiones que tomaba la FIFA respecto de la utilización del presupuesto. Un día, para defenderse, dijo textual: hemos repartido el dinero por todo el mundo. Yo practico el socialismo con plata, que es lo que me gusta, no el socialismo sin nada, que no sirve. Y en otra ocasión dijo: como vicepresidente de la FIFA tengo más poder que cualquier político argentino. Por eso es muy probable que en varias ocasiones haya descartado sumarse a la política local y haya preferido seguir siendo dirigente de fútbol, ¿no? Me parece también que sería interesante hablar de las polémicas que tuvo Grondona en su paso por la AFA, como presidente de la AFA y como también vicepresidente de la FIFA. Él en general se defendía o prefería no hacer caso a las denuncias que había contra su persona. Dijo textual alguna vez: cuando menos hablas, menos problemas tenés. Una frase típica de Don Julio, del todo pasa, ¿no? Efectivamente, cuando habló se metió en problemas. En una nota del año 2003 aseguró lo siguiente: los judíos no llegan a ser árbitros de primera división en el fútbol porque el mundo del fútbol es algo difícil, trabajoso. Y remató: a los judíos no les gustan las cosas difíciles. Por otro lado, mientras la AFA, bajo el mandato de Grondona, engrosaba sus arcas exponencialmente, los clubes, salvo algunas excepciones, se endeudaron en forma millonaria, siempre dependiendo de la mano de Don Julio para lograr el salvataje. Llegamos al año 2014 con grandes pasivos en la mayor parte de los clubes, salvo alguna excepción. La mayor parte de los clubes tienen grandes pasivos, muchos se han salvado de la bancarrota, pero estuvieron también muy cerca. Bueno, además de la cuestión económica relacionada con el mandato de Grondona en la AFA, también tenemos que hablar de los barrabravas, ¿sí? Durante el mandato de Don Julio, del jefe, proliferaron los barrabravas, contra los que nunca se llevó adelante un plan, una estrategia para combatirlos. La violencia en el fútbol, que desde la asunción de Grondona en 1979 contabilizó 182 muertos, según calcula la ONG Salvemos el Fútbol, cada vez es un tema más grave. Y me parece que es necesario hacer una acotación. En estos 35 años de violencia en el fútbol, nunca se paró una fecha ni se postergó una fecha por aquellas personas que murieron producto de la violencia de las barrabravas, como sí ocurrió ahora con la muerte de Grondona. Y también, como decíamos al principio, Grondona fue un dirigente que improvisó constantemente. Los viejos torneos, por ejemplo, ¿se acuerdan? El Clausura y el Apertura quedaron totalmente dislocados. Cuando empezaba el año, arrancaba el Clausura y cuando terminaba, cerraba la Apertura. Lo mismo pasó con el torneo final y el inicial. El final arrancaba en el comienzo del año y el inicial arrancaba en el final del año, claro, ¿no?
hace pocos días también fue protagonista por un escándalo de reventa de entradas en el Mundial que todavía no está muy claro y que la justicia está investigando, y que tiene a Luis Segura como uno de los principales protagonistas del caso, el actual presidente interino de la AFA. Además, Grondona fue imputado por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos que se destinaron al programa Fútbol para Todos. Junto con ellos se iniciaron investigaciones también por el ahora embajador Juan Manuel Abal Medina y el senador Aníbal Fernández. Según el fiscal que maneja la causa, todos ellos manejaron sumas millonarias ajenas a todo control. Por último, en la AFA hubo más de 30 allanamientos por presunta administración fraudulenta y evasión impositiva. Pero Grondona siempre dijo con orgullo que todas las causas que le abrieron fueron cerradas con falta de mérito y absolución. Bueno, para cerrar el informe sobre Julio Humberto Grondona, me parece que es atinado incluir una de las frases de don Julio. La frase es la siguiente: de la AFA me van a sacar con las patas para adelante, dijo Grondona en los pasillos de la AFA en reiteradas ocasiones. Bueno, nadie podría negar que cumplió. Gran informe de Manuel, el Puma Alfieri, y continuamos en línea de 5 escuchando una nueva canción. Esto es Elefantes en Europa, de Dividido. Sale un bolso y entra otro, un mundo de un amor curioso. Sentada está la pasión, juega el ñoqui de hoy. ¿Dónde está el bondi de la humanidad? Almas bailan en la luz, ríen lágrimas de piel. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad de estos elefantes en Europa. ¿Cómo gritar jamás autistas del amor? ¿Cómo gritar amor autistas del amor? Penas viven de su vals, marcas de un pasar poroso. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad de estos elefantes en Europa. ¿Cómo gritar jamás autistas del amor? ¿Cómo gritar amor autistas del amor? ¿Cómo gritar jamás autistas del amor? ¿Cómo gritar amor autistas del amor? Seguimos en línea de 5 y vamos a comenzar a hablar del segundo tema, el torneo de transición 2014, y luego la continuación, lo que será un nuevo torneo en el año 2015 en donde habrá 30 equipos. Para ello voy a cederle la pelota a mi otro compañero, al señor Facundo Cufa Lousao. Adelante, Cufa. Gracias, Pollo. Bueno, como todos saben, el próximo torneo va a ser un torneo de transición
que se va a disputar entre agosto y diciembre, que va a comenzar el 8 de agosto, el próximo 8 de agosto, por el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, como ya vimos en el informe de mi compañero Manuel. Bueno, y como siempre, antes del comienzo de cada torneo, vamos a hablar del mercado de pases y un poco de cómo están los equipos de cara al próximo torneo. Por ejemplo, Boca, que compró a Jonathan Caleri del Club Atlético All Boys, y con la noticia más importante, que se fue Juan Román Riquelme, Argentinos Juniors. Mantuvo en el plantel a Fernando Gago, que viene a disputar el Mundial 2014. La partida de Juan Román Riquelme, Argentinos Juniors, seguramente va a forzar a Bianchi a pasar a jugar un 4-4-2, es decir, a cambiar el tradicional 4-3-1-2 que tenía acostumbrado el entrenador Geneise, con la presencia de Riquelme. Ahora lo que vamos a ver es un Boca con dos extremos, con Castellani por derecha y Carrizo por izquierda, con dos 5 que seguramente serán Gago y Herbes, y con una delantera que todavía no está definida no están definidos cuáles serán los titulares, pero seguramente el Puma Gigliotti será acompañado en principio por Jonathan Caleri, el jugador que viene del Boys. Bueno, también vamos a hablar de River, que quiere contar con los servicios de Lucas Prato, de un torneo final donde ha marcado varios goles y ha sido figura del equipo de Liniers. Ha ofertado por 5 millones de dólares para contar con los servicios del delantero, pero Vélez lo ha rechazado, pidiendo en principio 6 millones de dólares por el pase completo del jugador. Sí, 6 millones de dólares, que para lo que es el fútbol argentino es una cifra exorbitante, ¿no? Muchísimo dinero. Por ahora lo que dice Vélez es que si llega una oferta del exterior, es posible que venda al jugador. Sí, discúlpame, Cufa, que te interrumpa. Bien al estilo o la idea, la política que tiene Vélez, de tratar de no vender y no reforzar a los equipos que compiten en la primera división con el club de Liniers, sino tratar de vender a los jugadores al exterior. Sí, como nos tiene acostumbrado Vélez, vender caro y comprar barato. Además, al equipo de Núñez le ofrecieron a Jonathan Cristaldo, que viene de jugar en Ucrania, pero todavía está analizando a la dirigencia si contratar los servicios del ex delantero también de Vélez. Y ha llegado en las últimas horas una oferta por Teófilo Gutiérrez para jugar en el Sevilla de España, que todavía se está analizando, todavía no está confirmado tampoco la presencia del colombiano en el equipo de Núñez. Seguimos con Racing, que tiene nuevo director técnico, Diego Coca, que viene de ascender con Defensa y Justicia, un gran torneo. Sí, una gran campaña del ex jugador argentino Junior. También ha contado con el regreso de Diego Milito al equipo, que viene de jugar en el Inter con una gran campaña en su carrera en Europa. Y que también ha contratado a Marcos Acuña, que ha comprado el pase de Marcos Acuña, proveniente de Ferrocarril Oeste. En Independiente se fue Omar de Felipe, ha llegado como DT Jorge Almirón, ex DT de Godoy Cruz, y ha contratado a la estrella del ascenso del último torneo de la B Nacional, Juan Manuel Lucero, goleador de Defensa y Justicia. Y de San Lorenzo, ya que lo nombrás, que va a disputar la final de la Copa Libertadores, en la cual vamos a hablar en unos instantes, ha contratado o ha vuelto a la institución Pablo El Pito Barrientos, proveniente del Catania. Y también, como noticia importante, tiene la renovación del contrato del Pichi Juan Mercier y de Néstor Ortigosa. Un San Lorenzo que postergará su primera fecha frente a Olimpo de local en el nuevo gasómetro y que lógicamente está pensando, por lo menos por ahora, en otra competencia. En cuanto a Vélez Arfield, la única noticia hasta ahora en cuanto a incorporaciones es la llegada de Milton Caraglio, ex delantero de Arsenal. También cabe recordar que Fernando Tobio se ha ido al Palmeiras, equipo dirigido por Ricardo Gareca. Una vez finalizado el torneo de transición en diciembre de este año, comenzará en febrero de 2015 un torneo que se ha confirmado en los últimos meses por el expresidente, ahora fallecido Julio Humberto Grondona, que fue presentado en abril y aprobado en junio. Quedó establecido que a partir de febrero de 2015 habrá 30 equipos en primera división y el torneo tendrá 30 fechas, 8 menos que la temporada actual. Se repetirá obviamente el partido clásico. Al que no tenga, se le asignará una pareja por cercanía geográfica. Se llegará a los 30 clubes con los 20 actuales, más 10 que ascenderán desde la B Nacional, que jugará un campeonato de 2 zonas, todos contra todos, en 2 ruedas. Mientras la B Nacional dirima los 10 ascensos, la primera división disputará este torneo de transición que buscará un campeón, pero también los clasificados a los torneos internacionales. Los 5 primeros sacarán su pasaje a la Copa Libertadores 2015. Los que culminen entre el 6º y el 10º puesto se clasificarán para la Copa Sudamericana.
Para 2016 se clasificarán a Libertadores el campeón del nuevo torneo, el campeón de la Copa Argentina, los 2 mejores equipos de la temporada y el equipo que llegue más lejos en la Copa Sudamericana del año que viene. Discúlpame, Facu, ¿y va a haber descensos en el torneo de transición? No va a haber descensos en el torneo de Primera División, pero sí lo que van a sumar es para los promedios. O sea, los promedios se van a mantener. Exactamente, por ahora el promedio se mantiene. Interesante nota de Facundo El Cufa Lousao sobre cómo terminará el año 2014 en materia futbolística en Primera División y cómo comenzará el año 2015 con muchos cambios que nos dejó la última decisión de Julio Humberto Grondona al mando de la AFA. Suena de fondo una nueva canción en línea de 5. Esto es Molotov. Here we come. Si tú no aguantas vara en la carrilla que se carga, te cagas en la leche y somos peor que leche amarga. Y juntos celebramos si te enchilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale madres. Él póngase flojito mientras yo lo pendejeo. Usted no diga frío, no diga papá soy feo. Tiramos puro carro a ver a quién le queda el saco y si fumamos el tapete porque se acabó el tabaco. Here we come and we don't care mucho. If you know what they wanna, they just want your marijuana, man. And here we come and we don't care mucho. Let's make baro baro ser, baro 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 ser.
Continuamos en línea de 5 y vamos a hablar sobre el tercer tema, la histórica clasificación de San Lorenzo de Almagro a su primer final en la Copa Libertadores del año 2014. Y vamos a relacionarla con la primera edición de esta competencia, la más importante de Latinoamérica, y un antecedente o una historia muy particular en donde el Ciclón hizo una especie de entrega de la Copa. Para esto voy a cederle nuevamente el balón a mi compañero, al stopper izquierdo, al señor Manuel, el Puma Alfieri. Adelante, Manuel. Bueno, Pollo, como bien decías, efectivamente San Lorenzo va a jugar su primera final de Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay, un torneo que siempre le fue muy esquivo al Ciclón. La primera final se jugará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y la segunda será el próximo miércoles en el nuevo gasómetro. Seguramente tendremos un estadio colmado por los cuervos, por los hinchas cuervos, que estarán sin dudas ante un momento único en su historia. Es la primera vez que San Lorenzo está tan cerca de obtener la preciada copa que ya tienen en sus vitrinas todos los denominados equipos grandes del fútbol argentino, ¿no? Claro, esta es la primer final, la que le faltaba a un equipo grande llegar, ya que todos los demás, lógicamente, habían llegado y ganado al menos una Copa Libertadores. Exactamente, los jugadores dirigidos por Bausa saben que se trata de una verdadera una cuenta pendiente que tiene la institución, y de hecho si hacemos un breve repaso por la historia de San Lorenzo en la Copa Libertadores, vamos a ver que es una historia plagada de desencuentros. La primera edición de la Copa se jugó en 1960 y San Lorenzo fue uno de los participantes. En ese momento la Copa Libertadores se llamaba Copa Campeones de América. Era una copa que intentaba emular de alguna forma a la Copa de Campeones de Europa, ¿sí? la famosa Champions League. Claro, la que actualmente se llama Champions League. Exactamente, que fue creada en 1955. Bueno, 5 años más tarde, en 1960, San Lorenzo participa de esta primera Copa de Campeones de América, que estaba conformada por otros 6 equipos. Bahía de Brasil, Peñarol de Uruguay, Jorge Wilstermann de Bolivia, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay. Uno de los impulsores de esta Copa de Campeones americana fue el dirigente uruguayo Washington Cataldi, que fue presidente de Peñarol en 2 periodos, entre el año 1973 y el 84 y entre el 90 y el 92. Cataldi fue uno de los dirigentes que más insistió para realizar la Copa. Su sueño era ver a Peñarol jugando con los equipos europeos por un título intercontinental. Un sueño que después pudo concretar, obviamente, ¿no? Peñarol, uno de los grandes ganadores de la Copa Libertadores. Cataldi murió en 1996, pero en una entrevista en la que se refirió al torneo que impulsó, dijo lo siguiente: fuimos precursores al empujar la Copa Libertadores, primero con los campeones en 1960 y luego sumando a los subcampeones a partir del 66. Se dijo por aquellos años que esto era una maniobra para asegurarnos permanentemente la presencia de los 2 grandes uruguayos en el torneo, lo que de alguna manera era verdad, decía Cataldi, pero no era el único fundamento. Yo me encargué personalmente de recorrer toda Sudamérica para convencer a los dirigentes de que para mantener vivo el torneo había que jugar 20 equipos en lugar de hacerlo con 10. El tiempo me dio la razón, dijo en su momento Cataldi. Un visionario realmente, sin duda, porque estaba en una época en la que casi nadie lo escuchaba, y estamos hablando de una primera Copa Libertadores, Copa Campeones de América con 7 equipos nada más. La visión de los dirigentes de Peñarol se contrapuso totalmente a la de los dirigentes de San Lorenzo, que en aquel momento no vieron la importancia que tendría el certamen a futuro. La ceguera fue tal que el presidente del club argentino, que en ese momento era Alberto Bove, frente a la posibilidad de jugar en semifinales un desempate en cancha neutral con Peñarol en esa misma Copa de 1960, prefirió vender en 50.000 pesos la posibilidad a los uruguayos para que el tercer partido que disputaran, después de haber disputado una ida y una vuelta, como había terminado en empate, había que jugar un tercer partido, vendieron por 50.000 pesos la posibilidad de que la vuelta se juegue en el Centenario. Es decir, que el local sea Peñarol. Que Peñarol sea, en esta definición, 2 veces local. En la ida y en el tercer partido. Claro, cabe destacar este pequeño detalle que capaz para los más jóvenes es un poco raro. En ese entonces se había un empate en los primeros 2 partidos. No se definía por penales, sino que se recurría a un tercer partido en donde, lógicamente, para no favorecer a ninguno de los 2 equipos, se jugaba en una cancha neutral. Bueno, como bien comentaba Manuel, San Lorenzo cede. Esa neutralidad
Y le da la localidad al equipo uruguayo. Exactamente, se estaba discutiendo si el tercer partido en cancha neutral se jugaría en Venezuela o en algún otro país latinoamericano. Bueno, finalmente San Lorenzo dio la posibilidad de que el tercer partido se juegue en el Centenario. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el equipo de Boedo perdió 2-1 y de ese modo comenzó una larga historia de desencuentros entre San Lorenzo y el máximo torneo continental de clubes de América. Pero si te parece, contamos un poco, Pollo, lo que pasó a lo largo de esa copa. Bueno, San Lorenzo tenía en su equipo a figuras como el Nene Sanfilippo y a Bollo. Sanfilippo, de hecho, fue uno de los goleadores de aquella copa del año 60. El primer partido que disputó San Lorenzo fue contra Sporte Bahía, el 20 de abril, en cancha de Huracán de 1960, ante apenas 10.000 personas. La revancha se disputó el 3 de mayo en Bahía, en el estadio Fonte Nova, y el conjunto brasileño se impuso por 3-2. Pasó San Lorenzo y jugó las semifinales, ya ante 55.000 personas. Esta semifinal que hablábamos con Peñarol. Bueno, el primer partido lo igualaron 1-1 en el Centenario. La revancha fue en cancha de Huracán, no en cancha de San Lorenzo, en cancha de Huracán, y terminó 0-0. Como te decía anteriormente, después de muchas negociaciones, se manejó la posibilidad de jugar en Venezuela, de la posibilidad de jugar en Asunción, en Santiago de Chile. Finalmente, los dirigentes argentinos aceptaron jugar en Uruguay a cambio de 50.000 pesos y el partido de desempate se jugó el 29 de mayo en Montevideo con triunfo de Peñarol, como decíamos anteriormente, 2-1. Finalmente, Peñarol se consagra campeón de la Copa Libertadores, la primera copa que se jugó, así como Uruguay fue el primer campeón de la Copa del Mundo. Bueno, Peñarol fue el primer campeón de la Copa Libertadores después de ganarle 1-0 y empatar 1-1 con Olimpia. De ese modo, San Lorenzo experimentó su primera frustración de tantas que le depararía en el futuro la Copa Libertadores. Y lo que terminaría llamándose, para los hinchas mismos de San Lorenzo, la obsesión. Exactamente, la obsesión de San Lorenzo que en años siguientes el club estuvo muy cerca de volver a conseguir una final, pero bueno, nunca se pudo dar. Pasó en el año, por ejemplo, 1973, en el que participaron en la Copa Libertadores de aquel año, participaron 19 equipos divididos en 5 grupos y donde solamente el líder de cada grupo accedía a la fase siguiente. El ganador de la Copa fue Independiente, pero San Lorenzo tuvo una muy buena performance, salió primero en su grupo por delante de los bolivianos de Jorge Wilstermann, River y Oriente Petrolero. En aquella edición del año 73, los líderes de los 5 grupos formaron 2 nuevos grupos formados por 3 equipos cada uno. Obviamente eran 5, faltaba un sexto equipo para hacer 3 y 3, y ese equipo fue Independiente, que había sido campeón de la Copa Libertadores en el año 1972, y así quedaron conformados los 6 finalistas, ¿no? San Lorenzo compartió el grupo con Independiente y quedó segundo. El rojo logró 5 puntos, mientras que los cuervos, que habían empatado 2-2 con Independiente y luego perdieron 1-0, solo 4. Así San Lorenzo quedó fuera de la final que terminaron jugando Independiente y Colo-Colo. El rojo salió campeón una vez más y logró su 4ª copa ya en el año 73. En el año 1988 participaron 21 equipos, ¿sí?, en la Copa Libertadores de aquel año. Y San Lorenzo volvió a tener una destacada participación y estuvo muy cerca de llegar a la final, pero finalmente no se dio. La Copa estuvo en esta ocasión dividida en 5 grupos, en cada uno de ellos participaron 2 equipos de cada país, representados por el campeón y el subcampeón. San Lorenzo jugó en el grupo 2, que integraba junto a Newell's, y los ecuatorianos, Barcelona de Ecuador y un equipo llamado Filan Banco. Luego de jugar con Guaraní Fútbol Club, con el equipo brasileño, San Lorenzo pasó a cuartos de final y jugó con el temido Peñarol, en su momento uno de los equipos más importantes de Sudamérica, al que le ganó 1-0 en el global después de empatar en Montevideo y de ganar en Buenos Aires. En las semifinales, una de las barreras que tuvo históricamente el Ciclón en esta copa, en esta importante Copa Sudamericana, en las semifinales se volvió a encontrar con el equipo de Argentina que había enfrentado en la fase de grupos, es decir, con Newell's. Bueno, perdió la ida en Rosario 1-0 y la vuelta en Buenos Aires 2-1. Newell's finalmente jugó la final, el Cuervo se quedó afuera de la disputa de ese torneo del año 1988, pero finalmente el campeón fue Nacional de Montevideo. Te agrego un pequeño dato de color, Pollo, para el final. El Beto Acosta es uno de los máximos goleadores del certamen, el querido Beto Acosta por la gente, por la hinchada cuerva. Mirá vos el Beto. Gran jugador, gran goleador. Bueno, con 25 goles se metió entre los primeros 10 goleadores del certamen. La mayoría igualmente los hizo en la U Católica de Chile, pero metió 6 en San Lorenzo y 1 en Boca.
En el primer lugar de los goleadores de la Copa Libertadores se encuentra el ecuatoriano Alberto Spencer, que jugó en los años 60 para Peñarol. Veremos qué pasa este miércoles en la primera final en Asunción entre San Lorenzo y Nacional de Paraguay. Y bueno, cuál es el futuro de los Cuervos en esta Copa que históricamente se le ha negado y que bueno, hoy tienen la posibilidad de disputarla y de llegar a ganarla. Interesante informe de Manuel, el Puma Alfieri, y veremos entonces qué le depara a los Cuervos esta final de la Copa Libertadores. ¿Y qué les parece si escuchamos un nuevo tema? Suena de fondo en línea de 5, Brújula, de Salta a la Banca. Cuando se extravió la brújula, él supo tallarme un norte, osó tirarle un caño al destino, y no hubo pena que no lo absorbe, no. Se hizo compañero del dolor, lagrimeaba para adentro y usó ese mar de bronca y hastío para trapear el pesar ajeno. Y hoy sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente, pero enseña con los hechos que no hay techo que soporte su carácter bondadoso, generoso, pasaporte al corazón de cualquier hombre, de cualquier hombre. Masticó el desastre universal y escupió en la mesa el nombre de su enemigo acérrimo, el mío. Ese llamado capitalismo, no. Por prosapia obtuvo la ansiedad que padece el entusiasta. En la verdad pulula el martirio y aún desangrado no dice basta, no, no, no. Y hoy sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente, pero enseña con los hechos que no hay techo que soporte su carácter bondadoso, generoso, pasaporte al corazón de cualquier hombre, de cualquier hombre. Si le complace la industria del amor, debe saber cómo se erige este fuego. No, yo gasto el tiempo de luna a sol en emularle el corazón al Diego. Escuchamos a Salta a la Banca y su tema Brújula, y vamos a continuar con el cuarto tema del programa de hoy en línea de 5, la llegada de Marcelo Bielsa al Olympique de Marsella y la revolución que causó en la ciudad. Para este informe vamos a hablar nuevamente con el stopper izquierdo, mi amigo Manuel Alfieri.
Adelante, Manu. Sí, Pollo, vamos a hablar un poquito de la llegada de Bielsa al Olympique de Marsella. Bielsa este sábado tendrá su primer partido oficial como DT del equipo. Un equipo al que llegó en mayo de este año, después de haber pasado por el Athletic de Bilbao. Equipo con el que se consagró en el año 2013 por los buenos resultados que tuvo, aunque no obtuvo ningún título. Llegó a la Copa del Rey, a la final de la Copa del Rey, perdón, y a la final también de la UEFA. Ganada por el Atlético Madrid del Cholo. Exactamente, bueno, buenos resultados de Bielsa en España como director técnico del Athletic de Bilbao, y ahora veremos qué ocurre con su paso por Francia. Es interesante, me parece, marcar, por lo que pudimos ver en distintos medios, sobre todo en la televisión francesa, que la llegada de Bielsa revolucionó la ciudad, una ciudad que se convirtió en una verdadera locura después de la llegada de Bielsa al equipo. Para darte un ejemplo, Pollo, los hinchas de Marsella, del Olympique de Marsella, en su primer partido amistoso, desplegaron una enorme bandera de Argentina que cubrió casi toda la tribuna del estadio y que decía "Loco, hacenos soñar". El Olympique jugará como visitante el próximo sábado ante el SC Bastilla por la primera fecha de la Liga 1, como se conoce al torneo de primera división francés. Y los hinchas, bueno, están muy entusiasmados con el arribo de Bielsa por los resultados que se dieron principalmente en los amistosos de preparación que se jugaron en estas semanas, ¿no? Desde la llegada de Bielsa. El equipo le ganó 4-1 al Bayer Leverkusen, 2-1 al Benfica y 5-0 al Willem holandés. Se ve que la charla que subimos al Facebook de Marcelo Bielsa dio sus frutos. Sí, se vio un Marcelo Bielsa muy metido, muy meticuloso, muy obsesivo, bueno, como es el trabajo del loco en sus distintos clubes, históricamente el modelo que impuso de dirección técnica. En estos partidos amistosos que estuvo jugando se pudo ver un equipo plantado con un 3-2-3-2, es decir, 3 centrales, 2 volantes de marca, de contención, 3 volantes con 2 externos y un mediapunta y 2 delanteros, ¿sí? Que en muchas ocasiones se pudo convertir en un 3-4-3 típico de Bielsa. Por supuesto, siempre privilegiando el fútbol vertical y ofensivo, ¿no? De esta más que modelo, ya una escuela bielsista. El loco, que como vemos se ganó este apodo con toda justicia, llegó al Olympique no solo para dirigir un equipo, sino para ser la cabeza de un proyecto deportivo, ¿sí? Una especie de manager podría ser. A ver, es el director técnico del equipo, pero el presidente de la institución, Vincent Labrun, dijo que quería un proyecto deportivo a largo plazo. En principio le hizo un contrato de duración de 2 años, ¿sí? Pero lo que quiere Labrun es renovar, reestructurar todo el equipo, es decir, de pe a pa, cambiar todas las aristas, digamos, los ámbitos en los que se maneja el club, ya sea a nivel estratégico, táctico, es decir, Bielsa va a poder imponer con total libertad su estilo de juego, ofensivo, vertical, como decíamos antes, pero también quiere reestructurar el estadio, cambiar algunos dirigentes dentro de distintos ámbitos del club. Según dijo Labrun, Bielsa va a tener total libertad para el manejo del equipo e incluso para algunos otros ámbitos del club en los que los técnicos no están acostumbrados a manejar. Pero lo que quiere Labrun es un proyecto deportivo a largo plazo. ¿Por qué quiere esto Labrun? Bueno, porque el equipo viene de una temporada muy complicada. El Olympique salió sexto a 29 puntos del campeón en la última temporada. El campeón fue el PSG de la Bessi Ibrahimovic. Y bueno, estos malos resultados se dieron a pesar de que gastó millones de dólares en 2 figuras locales como Florian Thauvin y Dimitri Payet. Según dice la prensa francesa, también hubo varias peleas de vestuario en esta última temporada. Y es más, el último entrenador, es decir, el entrenador anterior a Bielsa, fue atacado y amenazado en varias ocasiones por los ultras, ¿sí? Los que te decía anteriormente, los barrabravas franceses, en Marsella, una ciudad que está verdaderamente enloquecida por el fútbol. Pero para hacer un pequeño, muy breve repaso de cómo fueron las últimas ligas del Olympique, bueno, en la temporada 2009-2010 fue la última vez que salió campeón. Después de eso ganó 3 copas de la Liga, que serían como copas similares a la Copa del Rey, y 2 Supercopas de Francia, la del año 2010 y 2011. Hace ya muchos años, en 1993, ganó la UEFA, pero últimamente viene de capa caída. El Olympique es un club privado, no es un club social, es un club privado que pertenece a una señora llamada Margarita Bogdanova, que es la segunda mujer del multimillonario Robert Louis Dreyfus, un magnate francés del petróleo y de la comercialización de semillas transgénicas muy conocido por el mundo empresarial mundial.
Este muchacho compró el club en 1996 y tiempo después, tras constantes fracasos deportivos, dijo: fue el gran error de mi vida. Así lo dijo textual Dreyfus. ¿Por qué dijo esto? Bueno, despilfarró 200 millones de euros en incorporaciones que no le sirvieron de nada, porque el equipo durante esos años no salió campeón de nada. Los hinchas cada vez que aparecía en el estadio lo insultaban y además en 2007 fue condenado a 10 meses de cárcel por el pago de comisiones, lo que se conoce como coimas o cometas, ¿no? Hablando en porteño, por la compra de distintos jugadores. Ya en su última etapa de vida, este hombre murió en el año 2009, en los últimos años de dirigencia, harto de todo y de todos, por producto de los malos resultados. Una noche, después de perder una final de la Copa Francesa, bajó al vestuario y le gritó a los futbolistas: son unos burgueses de mierda. En julio de 2009, como te decía antes, Dreyfus murió de leucemia, y al mando quedó su mujer, Margarita, que en el Olympique de Marsella ya tiene una mejor, o por lo menos cosechó mejores resultados que su difunto esposo. En el año 2010, con Lucho González y con Heinze como titulares, el equipo marsellés ganó su última liga después de 17 años y además, como también decíamos antes, levantó 3 Copas de Francia seguidas, ¿no? Desde el año 2010 al 2012. Todo esto con Didier Deschamps como entrenador, el histórico jugador de la selección francesa. Para ir cerrando, Pollo, la idea del presidente Labrune es volver a posicionar el equipo otra vez en la primera plana del fútbol francés y también del fútbol regional, del fútbol europeo. Por eso optó por un cambio radical y dijo que, como te decía antes, le va a dar plenos poderes a Bielsa para alcanzar un objetivo muy claro: clasificar a la Champions League. Veremos cómo le va al loco en este nuevo camino. Veremos entonces, como bien dijo mi compañero Manuel, cómo le irá a Marcelo Bielsa en este nuevo desafío que tiene el loco por delante, en un fútbol desconocido para él, pero con muchas ansias seguramente de triunfar en este fútbol francés. Mientras suena de fondo la canción del cierre del programa, les recuerdo que nos pueden escuchar en las redes sociales, en www.facebook.com/Línea de 5 Radio o en www.youtube.com/Línea de 5 Radio también, o en Twitter en @Línea de 5 Radio. Esto ha sido todo por hoy, amigos futboleros. Les mando un gran abrazo de gol y que tengan una muy buena semana. Chao. Me pudo dejar. Disculpen ahora que llegó la hora. Y si no la invoco tirándome al suelo, invento un penal. No vivas cuidando el empate, saca pecho, jugada de local. Lo decía el viejo Ibáñez, lo pide la popular. Abriste las alas olvidando el nido y siempre lo mismo. Te guardan en una jaula para cobrar. Parece mentira que crezco y no aprendo. Pagan aguinaldo, roban libertad. Sella la monada que no se equivoca cuando se hace ancha en el paravalanchas de la verdad. No vivas tirando el empate, saca pecho, jugada de local. No